El Centro Cultural de España e Ilustra Editores han publicado este libro, Casa de Zurdos, de Alessandra Tenorio, que demuestra su buen oficio de expresarse poéticamente. La pregunta clásica: ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cómo empiezas a la poesía? ¿Qué influencias hacen que tú te expreses en poesía? Bueno, creo que tiene que ver básicamente con el ambiente que había en mi casa, ¿no? Cuando yo era chiquita siempre he vivido con mi abuelo y mi abuelo era encuadernador y tenía un montón de libros y la mayoría de los libros que tenía eran libros de poesía y mi papá también leía muchos libros de poesía y mis tíos también, incluso hacían sus propias recopilaciones, ¿no? Habían impreso los poemas que más les gustaban. Entonces, al inverse de mucha gente, yo empecé leyendo poesía antes que narrativa. Creo que eso hizo que yo desarrollara pues un gusto así innato por la poesía y cuando empecé a escribir, desde que era muy chiquita y empecé a hacer mis primeros así intentos de poemas, lo hice en poesía también. ¿Y era conscientemente ese deseo de escribir poesía? Sí, yo creo que sobre todo la lectura de autores, que tenían una poesía bastante musical, como Rubén Darío o como García Lorca, hicieron que yo siempre quisiera pues inclinarme por escribir poesía, ¿no? En un comienzo, particularmente el libro, percibo una cierta influencia de José Watanabe, incluso en algunos temas, la manzana, la familia, relojes, el tiempo, particularmente Retrato de Familia, que parece asociado a álbum de familia. Sí, bueno, la poesía de Watanabe es una poesía que a mí me gusta mucho. He leído varios de sus textos y sí, yo creo que sí también hay una influencia de la poesía de ahí, ¿no? En realidad a mí me gusta mucho la poesía peruana y creo que el tema de la familia, el tema de lo íntimo, pues está en muchos poetas peruanos, ¿no? Y en Watanabe pues es muy evidente, ¿no? Y el entorno y lo que ocurre también parece que te afecta, porque por ejemplo, en el poema que comienza, en la muerte, es un avión, tiene que ver con el 11 de septiembre, parece, ¿no? Esto es una mezcla de varias cosas, ¿no? Sí también tiene que ver, habla de parte de la nota de la muerte de dos personas que yo quería mucho, y también es una manera de reflejar esas cosas que pasan alrededor, que no solamente tienen que ver con la muerte física de las personas, sino también con la muerte como cambio, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Con la muerte como cambio me refiero a... el mundo está corriendo muy, muy velozmente, ¿no? Y muchas cosas se van perdiendo y se van dejando de lado, y hay una vorágine de cosas que cambian rápidamente, ¿no? Y para mí la muerte no solamente quería reflejar en el libro la idea de la muerte física, como digo, sino también la muerte la idea de la muerte como cambio, crecer, la idea de dejar la niñez y empezar a crecer, es también una especie de muerte, ¿no? Y hay un acento social ahí en una Lima llena de posibilidades, Lima terreno de posibilidades. Bueno, sí, yo creo que en Lima, yo siempre, ahora que trabajo por el centro de Lima, he estudiado por el centro de Lima, y yo siempre he pensado que sobre todo el centro de Lima, que es mi primer referente, es pues un pequeño Perú, ¿no? Y creo que en Lima hay un gran potencial. Y el amor también parece un combustible importante. Por lo menos hay 8 poemas, he contado hasta 8 poemas que se refieren al amor, incluyendo el más largo de todos, que es un poema en prosa. Sí, me he estudiado bastante mi libro. Lo he leído nada más. No, muchas gracias por eso. Sí, es verdad, el libro habla del amor, pero... Este no es un libro acerca del amor, dicho sea de paso, ¿no es cierto? Claro, yo diría que más bien habla sobre el desamor, ¿no? Sobre el amor, pero sobre la pérdida. No es un libro que hable de la celebración del amor, de los buenos momentos del amor. Creo que más bien es un libro que habla un poco del desamor y la pérdida. Creo que el amor siempre ha sido pues un motor para escribir poesía, y para mí en este libro pues fue un tema fundamental, ¿no? El boceto de mi amor. Tiene 2 epígrafes, uno de Arthur Rimbaud que dice:
El amor no existe, se reinventa, y otro de Luis Hernández que dice raíz de -1, eres un amor irracional. Mi amor tenía cola, 2 orejas, un cuello giratorio, un corazón hecho de agujas de reloj. Caminaba bailando, antes de caer daba un salto, se peinaba de verde en la mañana, los brazos le colgaban en la tarde y se acostaba en una marcha atrás. Mi amor había aprendido a llorar y ya no se cubría las ojeras, pateaba las piedras, aturdía besos, se abrazaba a sí mismo con pasión. El boceto de mi amor se echaba agua ras cada 15 días. Tenía la marca de la espera en el bolsillo. Corría entre los carros, a veces perdía las orejas. Le quedaba el ladrido rascando la puerta. Se cortaba las orillas con una tijera. Odiaba el segundo pronombre singular. Hablaba sin S. Era como una bombilla de 50 brillando en decadencia. Mi amor tenía hoyos y se volvió arquitecto de los puentes. Usaba la alquimia para inventar matices y la magia para crear excusas. Se sentía en un parque, aunque bordeara el cráter de un volcán. El boceto de mi amor estaba cansado de tanta perspectiva, de tanta linealidad. Quería transgredir el marco, correr, dormir, amar.